Después de 1945, los ataques terroristas judíos contra los británicos son mucho más concentrados. No fue una revuelta nacional como la de los árabes palestinos. Esta insurgencia era diferente. En esa época se crea el movimiento de resistencia judía. El movimiento de resistencia judía lo creó la administración de la Agencia Judía en Jerusalén, que funcionaba como una organización legal por el día y como un movimiento de resistencia ilegal contra los británicos por la noche. Pusieron en marcha una serie de operaciones. Decidieron sabotear la red ferroviaria británica. Era una insurgencia disciplinada, centrada en los atentados. Articularon una respuesta política y militar contra los británicos. Se dice que las explosiones desviaron la atención de los británicos, ocultando la llegada al puerto de un barco de refugiados al amparo de la oscuridad. Luego dijeron, separemos la tierra de Israel. En un día, volaron 11 puentes. La reacción británica en Palestina fue inmediata, muy represiva. Acordonaron gran parte de Tel Aviv y registraron y detuvieron a personas. También intensificaron las medidas como toques de queda, cortes de carreteras, detenciones y arrestos. La sede del gobierno estaba en el Hotel Rey David. Y desde que comenzó el movimiento de resistencia, estaba claro que era un lugar que intentarían sabotear. Su plan era hacerse pasar por los trabajadores de la lechería Nuba. En julio de 1946, combatientes judíos o insurgentes judíos del Irgun, organización paramilitar sionista, se infiltraron en el sótano del ala del hotel sobre la que estaba el cuartel general británico. La gente de Irgun entró y colocó las cántaras con explosivos. 300 kilos de explosivos, una cantidad increíble. Y detonaron una bomba que derribó el ala del hotel, el ala sur, matando a 91 personas, entre ellas un gran número de judíos, que estaban allí en ese momento. Los daños fueron enormes. Murieron 91 personas, entre judíos, árabes y británicos. La explosión fue tan intensa que la gente cuenta que en las paredes quedó impresa la silueta de algunas personas. Fue un gran golpe terrorista, un mazazo para los británicos y un gran triunfo para la insurgencia judía. Es el atentado terrorista más importante que ha tenido lugar en Israel. 91 personas muertas. Desde entonces, ningún atentado terrorista ha tenido ese número de víctimas. Son muchos explosivos, 20 toneladas de cordita del ejército británico, excedentes que no se pueden llevar los británicos al evacuar Palestina, así que han sido detonados. Los británicos abandonaron Palestina en mayo de 1948, poniendo fin al mandato que comenzó en 1920 y 1922. La salida de los británicos fue un hecho trascendental. El gobierno aborda la situación con firmeza, pero el problema esencial de Palestina persiste. Gran Bretaña, el imperio donde nunca se ponía el sol, se vino abajo. El sentimiento general entre los británicos era que el mandato había sido un fracaso, una vergüenza para Gran Bretaña, para el imperio británico y para el honor de los británicos. ¿Cómo es posible que el imperio más grande del mundo se rindiera y huyera vergonzosamente después de 30 años de mandato sobre Palestina? La respuesta está en los acontecimientos que tuvieron lugar en Europa a finales de los años 30. La Alemania nazi estaba a punto de iniciar una guerra mundial y los británicos, que ya habían querido abandonar Palestina durante la revuelta árabe, tuvieron que quedarse en la zona y prepararse para la guerra contra Alemania y sus aliados. Su presencia siguió complicando la tensa relación entre judíos y árabes.
Los árabes, tras su revuelta contra los británicos, habían sido esquilmados. El ejército británico destruyó sus aldeas, miles de palestinos murieron y sus líderes fueron eliminados o exiliados. Además, miles de personas murieron en la guerra civil árabe que estalló durante la revuelta y que dejó a la sociedad palestina más dividida que nunca. Por su parte, los judíos seguían ganando influencia a finales de los años 30. Si tuviéramos que describir lo que pasó con los asentamientos judíos durante la revuelta árabe, diríamos que mientras la situación de los árabes empeoraba, la de los judíos mejoraba. ¿Por qué? Porque sabían lo que tenían que hacer para luchar por sus intereses. Sus intereses eran, primero, protegerse de la revuelta árabe que también les perjudicaba y, segundo, promover la idea del Estado judío. La revuelta árabe dio lugar a una cooperación muy estrecha entre judíos y británicos. Para los asentamientos judíos, el periodo de la revuelta árabe fue hasta cierto punto una bendición encubierta, porque condujo a un asentamiento acelerado y al fortalecimiento de la fuerza defensiva y militar de los asentamientos. Podían obtener de los británicos lo que normalmente no les concedían. Por ejemplo, querían que los británicos les permitieran construir un muelle en Tel Aviv. El muelle, que después se convirtió en el puerto de Tel Aviv, se consideró en su momento un gran logro. Ese puerto facilitaría el asentamiento judío. Se experimentó un impulso económico y cultural. Se establecieron muchos asentamientos nuevos, se crearon fábricas, se invirtió dinero, se hicieron muchas exportaciones. Israel se convirtió en una potencia económica importante en Oriente Próximo, con vínculos económicos con Europa y otros países. Podría decirse que el avance más profundo fue la cooperación defensiva con los británicos. La cooperación entre británicos y judíos nació del fracaso británico a la hora de proteger a los judíos durante la revuelta árabe, como cuenta el ex primer ministro Menachem Begin en una entrevista para la serie documental Amud Haesh. Quienes recuerdan aquellos días saben que cientos de judíos fueron masacrados en ciudades, en el campo, en las carreteras. Las bandas árabes dominaban las carreteras. Los judíos no podían moverse. Era horrible. Es como si la tierra de Israel fuera un nuevo exilio. Hubo pogromos en Israel. Los británicos les ayudaron no solo porque les preocupaba la seguridad de los judíos, sino para proteger los intereses económicos de Gran Bretaña. El trato era que los judíos les ayudaran a proteger el oleoducto que iba desde Irak hasta Haifa, que en aquellos años era el salvavidas de la Armada Británica. Esto se hace realidad en el verano de 1938 con los escuadrones nocturnos especiales, liderados por un oficial cristiano británico, Ord Wingate. Los escuadrones nocturnos fueron creados para proteger el oleoducto que iba de Irak hasta el Golfo de Haifa y las refinerías. Gran parte de los combates se dieron en torno al oleoducto, conocido como The Tab Line. Las bandas rebeldes árabes atacaban el oleoducto y en respuesta se desplegaron los escuadrones especiales nocturnos. Hicieron de todo para acabar con ese problema y no fue fácil. No eran bandas. Venían dos personas, le disparaban al oleoducto, el petróleo empezaba a salir, encendían una cerilla y se iban a casa mientras el petróleo ardía. Había que atraparlos a tiempo antes de que lo hicieran o justo después. La operación estaba dirigida por Ord Wingate, que ordenó: no vamos a esperar a que ataquen o saboteen el oleoducto. Entraremos en sus aldeas antes de que salgan, por la noche, y los atraparemos. Así nos tendrán miedo. Y lo más importante de todo es que no sabotearán el oleoducto. Si nos preguntamos quién adiestró a la fuerza militar de los asentamientos hasta 1948, la respuesta es los británicos. El asentamiento judío prospera en Palestina, pero a finales de los años 30 la situación de los judíos de toda Europa empeora. El creciente antisemitismo de la Alemania nazi los obliga a huir a miles. Pero pronto descubren que todos los países del mundo les cierran sus puertas e impiden su entrada. El movimiento sionista se da cuenta de que Palestina es el único destino que puede acoger a los judíos que huyen de Europa. El mayor deseo de los sionistas era la Aliá, la emigración de los judíos a la tierra de Israel, que era un santuario para todos los judíos. Ese fue el precedente del Estado de Israel. Delimitaron un territorio en el que los judíos podían establecerse, ya fuera por su propia voluntad o huyendo del peligro.
Los sionistas, sobre todo en la década de 1930, vincularon el problema judío en Europa con la tierra de Israel. Eso significaba que la solución al problema judío en Europa era que emigraran a Israel. Y la forma de crear un Estado judío en Israel era llevar a los judíos desde Europa. Supuso un cambio demográfico enorme. Más de 250.000 judíos entraron legalmente, por lo que el asentamiento judío creció hasta cifras fantásticas. Y en 1939 se convirtió en una autonomía funcional. El Estado de Israel se fundó en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, no formalmente, por supuesto. Sin embargo, tras una década próspera en la que nació la idea de dividir Palestina y establecer un Estado judío, gracias al Comité Peel, el movimiento sionista se enfrenta repentinamente a un gran cambio en la política británica que provoca la mayor crisis de su existencia. La guerra se avecina en Europa y los británicos quieren que los estados árabes les apoyen en la guerra contra Italia y Alemania. Eso modificó la posición política de los británicos, que dejaron de apoyar la inmigración judía. Obviaron la declaración Balfour y decidieron el cese de la inmigración judía a Palestina. El Libro Blanco les da a los palestinos políticamente lo que quieren. No hay duda de que el Libro Blanco de 1939 supuso una gran ruptura con los sionistas. Fue el fin de la era Balfour. La sensación era que la inmigración judía dependería de la buena voluntad de los árabes en el futuro. En una entrevista para la serie documental Ahmad Haesh, Malcolm MacDonald, ministro británico de asentamientos en 1939 y creador del Libro Blanco, explicó por primera vez los motivos de ese cambio de política. Para ganar la guerra, era esencial que mantuviéramos buenas relaciones y cooperásemos con los árabes, porque nuestras líneas de comunicación, por ejemplo con la India, pasaban por Egipto y Oriente Próximo. Y si los árabes estaban contra nosotros, corríamos el riesgo de perder la guerra. De todos modos, iba a ser bastante difícil ganar, y los jefes de Estado Mayor nos pidieron que redujéramos, si no podíamos detener del todo, la inmigración judía para tener buena relación con los árabes. Los británicos solo limitaron la inmigración judía, que sobre todo llegaba por mar. En ningún momento limitaron la inmigración árabe a Palestina, que llegaba por tierra, ni llevaron registros del número de inmigrantes árabes. Las relaciones entre Gran Bretaña y el proyecto sionista atravesaron una profunda crisis y eso creó una atmósfera de preocupación en el movimiento sionista en general, sobre todo en los asentamientos judíos, provocando una serie de manifestaciones en el verano de 1939. En septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, lo que todos temían. El Imperio Británico reanuda sus combates en varios frentes, y Palestina, situada en una encrucijada, era un puesto de avanzada crucial para luchar contra los alemanes. Los británicos, en septiembre de 1939, cuando estalla la guerra tras la invasión de Polonia, se encuentran en una posición muy difícil. Palestina se convierte en una base para el ejército británico en Oriente Próximo. El ejército británico lucha en el norte de África contra los italianos y los alemanes. Así que Palestina es una zona clave para el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Ayuda a los británicos a controlar la encrucijada estratégica que es Oriente Medio, y eso representa una gran parte del esfuerzo de Gran Bretaña para ganar la guerra. Tras 2 años de guerra, los nazis controlan la mayor parte de Europa. En el norte de África avanzan hacia Palestina y el Canal de Suez para aislar al Imperio de la India y los recursos que le proporciona. De repente, los británicos se dan cuenta de que necesitan a los judíos una vez más. Los británicos se dieron cuenta de que se encontraban en una situación desesperada en Israel. Estaban rodeados por el enemigo, ya que Siria y el Líbano estaban ahora bajo el gobierno de Vichy, es decir, un gobierno pro-alemán, y los italianos controlaban Libia y el Cuerno de África. Como Habash, el norte de ese continente estaba bajo el control de Vichy. Europa estaba ocupada por los alemanes y la marina italiana patrullaba a sus anchas por el Mediterráneo. Estaban solos. Así que los británicos recordaron el periodo de la revuelta árabe y dijeron: volveremos a contactar con nuestros amigos judíos y les propondremos la creación de una fuerza conjunta de ataque, que utilizaremos según sea necesario. Los adiestraremos, los armaremos, los equiparemos, les ayudaremos
y nos ayudarán cuando llegue el momento en que necesitemos contar con algo más que nuestro ejército. Sin embargo, la limitación a la inmigración judía seguía vigente. Y en el asentamiento judío, ahora liderado por David Ben Gurión, las diversas organizaciones discutían cómo debían manejar la doble amenaza. Por un lado, la Alemania nazi, y por otro, el Libro Blanco británico. Ben Gurión, fiel discípulo de Weizmann, sentenció: lucharemos contra el Libro Blanco como si no existiera Hitler, y contra Hitler como si no existiera el Libro Blanco. ¿Preparados? ¡Fuego! Se adiestraban con explosivos más novedosos. Yo los preparaba en trabajos de demolición con explosivos, en el uso de armas como el subfusil Sten, que empezaba a llegar, granadas de mano, eran comandos adiestrados para el combate y el sabotaje. Los alemanes tenían Europa occidental. Invadieron la URSS en junio de 1941. Llegaron al norte de África y se unieron a los italianos. Los asentamientos empezaron a preocuparse por su seguridad. Temían que conquistaran el Cairo. Estaban en un estado de histeria total, agravado por el hecho de que los italianos atacaron Tel Aviv. Y les recordaron que estaban en guerra, aunque no hubo víctimas. También atacaron las refinerías de Haifa. No fue una época agradable. La economía no iba bien. Estaban completamente aislados de Europa, de sus familias. No sabían lo que estaba pasando. Sentían que estaban bajo asedio. Nos sentamos y debatimos qué sería de nosotros si los alemanes tomaban Egipto y pasaban de Egipto a Israel. ¿Cómo podíamos prepararnos para esa terrible posibilidad? Elaboramos un plan que considero buenísimo, aunque agradezco que no lo tuviéramos que llevar a cabo. La conclusión era que debíamos convertir el Monte Carmelo en toda su longitud y anchura, incluido el valle de Zebulún, en una fortaleza judía con defensas perimetrales, y se pensó todo hasta el más mínimo detalle. El plan se llamó Masada en el Carmelo, y la idea era crear fortificaciones en torno a todo el asentamiento judío que se construirían en el Monte Carmelo. Desde allí se libraría la batalla final contra los nazis. Si Palestina, si Israel, hubiera sido conquistado por los alemanes y los italianos, el destino de los judíos hubiera sido el mismo que el de los judíos de Polonia. Habría sido una versión avanzada de la revuelta del gueto de Varsovia. Es lo más probable, pero de todas formas la conclusión estaba clara. Aunque los judíos cooperan con las fuerzas británicas, como dijo Ben Gurión, también luchan contra la limitación de la inmigración para salvar a la mayor cantidad posible de refugiados judíos que huyen de Europa. La Institución para la Inmigración B fue una operación de inmigración ilegal creada por la Haganah y las instituciones de asentamiento, una organización secreta. Decían: debemos ayudar a los judíos de Europa a inmigrar a Israel. Debemos ayudarles a moverse de un país a otro. Debemos comprar barcos y desplegar agentes. Para consternación de los británicos, aunque el Libro Blanco de 1939 respondía a las demandas palestinas de limitar la inmigración judía, los árabes palestinos todavía los consideran el enemigo e incluso rechazan su nueva política pro-palestina. El gobierno británico había presentado un documento llamado Libro Blanco. Y este documento estaba principalmente a favor de la cuestión árabe-palestina y no era nada favorable para el sionismo y la cuestión judía. Por desgracia, el gobernante en ese momento era el honorable muftí de Palestina y rechazó ese Libro Blanco. El muftí está en el exilio, pero todavía tiene control sobre los recursos del poder y neutraliza a sus oponentes en Palestina. Tras el fracaso de la revuelta árabe, incluso decide asociarse con la Alemania nazi e Italia, que luchan contra Gran Bretaña. El pueblo palestino vio en Alemania a su salvadora en ese momento. Antes habían visto a los británicos como los que los iban a liberar de los turcos, pero se sintieron traicionados y querían que Alemania los liberara de la ocupación británica.
Amin quería que los alemanes y los italianos ganaran la guerra y que reconocieran la independencia árabe y su liderazgo en Palestina. Incluso cultivó el deseo de ser el líder árabe más importante del mundo. Deseaba convertirse en el líder de la nación árabe, no solo del pueblo palestino. En noviembre de 1941, el muftí, un ferviente partidario de los nazis, llega a Berlín para reunirse con Adolf Hitler. Pasa los siguientes 4 años en Berlín como socio y amigo de los jerarcas nazis, e incluso crea una unidad musulmana de las SS en los Balcanes. Hitler vio en Amin un aliado en su guerra contra los judíos y los bolcheviques. Amin se encontraba cada vez más próximo a las SS. Lo llevaron a Yugoslavia con material antijudío que distribuyó a los reclutas de las Waffen-SS. Eso se debía a su interés en el antisemitismo y el genocidio nazi. Pero colaboró formando batallones de las Waffen-SS. Ese es el crimen de guerra del que se le acusó y el motivo por el que no pudo volver a Palestina tras la guerra. Apostó por el caballo equivocado. Apostó por el caballo con peor fama y eso dañó su imagen. Hay que decir que no todos los palestinos lo apoyaron. Es un error pensar que los palestinos apoyaron a los alemanes. Y un ejemplo es el ensayo de Nayati Sidki en 1941, porque los musulmanes deben luchar contra la Alemania nazi, publicado en el apogeo del poder nazi. Estas son cosas que la gente no sabe o no quiere saber, pero demuestra que no todos los palestinos apoyaron la apuesta del muftí. La división entre los palestinos también se hace evidente en su actitud hacia los nazis. Si bien el muftí y una gran parte del pueblo palestino apoyan a Hitler, muchos otros palestinos se oponen a él. Algunos incluso ayudan a los británicos en su lucha contra Alemania. Lo que quizá no se sepa es que árabes y judíos empezaron a alistarse en el ejército británico. Cerca de 12.000 combatientes palestinos se ofrecieron voluntarios para servir en unidades mixtas, junto con 26.000 o 27.000 judíos. En esas unidades mixtas combatieron en Egipto, en el norte de África, en Europa, y fueron participantes muy activos en la guerra y en la lucha contra los nazis. En mayo de 1945, la guerra termina con la derrota de la Alemania nazi y Europa queda sangrando y en ruinas. Durante la guerra murieron unos 65 millones de personas, entre ellos unos 6 millones de judíos exterminados por los nazis. El Imperio Británico está en el bando ganador, pero el nuevo orden mundial que se crea tras la guerra lo deja a un lado. El mundo había cambiado. Todo dio un vuelco después de la Segunda Guerra Mundial. Occidente contra Oriente, los soviéticos contra los estadounidenses. Los británicos no contaban, ya no eran un imperio. Cuando terminó la guerra, en septiembre de 1945, Gran Bretaña era un imperio victorioso, pero derrotado, porque su economía estaba destrozada. Un imperio agotado política y económicamente. Ya no podían mantener las colonias. Gran Bretaña estaba aniquilada. Durante un tiempo se replegaron para reevaluar su situación. El gobierno laborista, que subió al poder en el verano de 1945, dijo: ahora mismo no nos importa el imperio, nos preocupa nuestra economía, restablecernos y la educación. Y en un proceso donde se combinó la coerción externa y sus intenciones, se vieron obligados a disolver el imperio. La guerra, que había durado 6 años, crea un problema nuevo y sin precedentes. Miles de refugiados judíos que habían sobrevivido a los horrores del Holocausto descubren que no pueden regresar a sus hogares y malviven en campos de desplazados en Europa occidental. Tras la guerra, habían muerto muchos judíos que querían ir a Israel. A los que quedaron se les llamó desplazados. Habían sido desplazados de sus hogares durante la guerra. Muchos eran judíos que habían huido a la URSS durante la guerra para salvar la vida. Hacia el final de la guerra, los soviéticos les permitieron regresar a sus países. Cuando llegaron a Polonia, vieron que allí no les quedaba nada. Y se concentraron
en la zona occidental de Alemania. La visión de miles de supervivientes del Holocausto en los campos de concentración conmociona al gobierno estadounidense, que presiona a los británicos para que les permitan emigrar a Palestina. Pero los británicos se niegan. Dijeron, no podemos cambiar nuestra política. ¿Qué van a decir los árabes? Su temor era que una entrada masiva de refugiados judíos en Palestina provocara otra revuelta árabe. La persona que impide estrictamente la inmigración de refugiados judíos a Palestina es el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bevin. Bevin pensaba que una de las cosas por las que se había luchado era por el derecho de los judíos a vivir como ciudadanos de pleno derecho en todos los países de Europa. En su mente veía el problema de los judíos en Europa y el problema de Palestina como dos cosas separadas. Por otro lado, creía que las relaciones de Gran Bretaña con los árabes eran importantes para la política exterior británica y para la seguridad del mundo occidental. Si la solución política hubiera dependido de Bevin, es decir, la continuación del dominio británico aplicando el Libro Blanco, habría sido el fin del sionismo. Si hubiera dependido de nosotros, hubiéramos rescatado al resto del pueblo judío, impulsando la creación del Estado judío. Los británicos dijeron, no podemos cambiar nuestra política. Necesitamos petróleo. Tenemos miedo de los árabes. Somos débiles. No cambiaremos nuestra política. Todo esto dificultó aún más la capacidad de los británicos para gestionar el problema de Israel, que se volvió cada vez más complejo. Y se desató una revuelta judía contra la presencia británica. La población judía no tolera que los británicos rechacen la inmigración de supervivientes del Holocausto a Palestina y decide actuar. Por primera vez, las diversas facciones políticas y organizaciones clandestinas del asentamiento forman una fuerza unificada que crea un movimiento de resistencia violento contra la política británica. Comenzaron a considerarnos sus enemigos. En realidad no éramos sus enemigos, ni mucho menos. Pero tuviéramos razón o no, así lo interpretaron. Los británicos nos enseñaron a volar trenes y puentes, y en 1946 los aprendices exhibieron sus habilidades volando un puente, el puente Sib, y otras operaciones similares. Después de 1945, los ataques terroristas judíos contra los británicos son mucho más concentrados. No fue una revuelta nacional como las de los árabes palestinos. Esta insurgencia era diferente. Era una insurgencia disciplinada, centrada en los atentados. Articularon una respuesta política y militar, y aunque los británicos desplegaron métodos similares a los de la década de 1930, la represión no fue tan dura como contra los palestinos. Los ataques terroristas de los judíos tienen como objetivo las infraestructuras británicas, intentando no atentar contra los civiles. Pero 6 meses después, como los británicos se niegan a modificar su política, los judíos deciden subir el listón y planean volar en una noche los 11 puentes que conectan Palestina e Israel con sus países vecinos. Como represalia, los británicos toman medidas contra el movimiento de resistencia y a finales de junio de 1946 se ejecuta la Operación Ágata. Las fuerzas británicas aparecen sin previo aviso en los asentamientos judíos, irrumpen en casas, confiscan armas y municiones y arrestan a sus líderes. En consecuencia, los judíos discuten si vale la pena seguir con sus actos terroristas. Chaim Weizmann desaprueba la lucha violenta contra los británicos. Weizmann temía que echaran a perder todo su trabajo. Y la situación estaba llevando a un enfrentamiento entre nosotros y las autoridades. A consecuencia de ello, los británicos emplearon medidas drásticas para aplastar el asentamiento, porque habíamos traspasado todas las líneas que el dominio británico en Oriente Próximo podía resistir. Weizmann y sus seguidores ganan la discusión y el movimiento de resistencia unido es desmantelado. Sin embargo, 2 organizaciones clandestinas, Lehi y Etzel, se niegan a dejar la lucha contra los británicos. En julio de 1946, semanas después de la Operación Ágata, Etzel coloca explosivos en el Hotel Rey David en Jerusalén,
que también servía como cuartel general de las fuerzas británicas. Este es el Hotel Rey David. En el ala de la derecha han colocado los terroristas los explosivos y el resultado se parece al de los bombardeos alemanes. La organización terrorista judía Etzel ha reivindicado el atentado. Se han practicado muchas detenciones. Los líderes de la agencia judía han expresado su horror ante el crimen perpetrado por una banda de desesperados. Ver a 83 conocidos, colegas y amigos cercanos, asesinados de esa manera tan bárbara, fue una experiencia terrible para mí. Asistí personalmente a unos 15 funerales de británicos, árabes y judíos, todos víctimas de este atentado. Mi esposa dice que no me he recuperado todavía porque produjo en mí una impresión que nunca podré olvidar. ¿Pero es verdad que ese ataque tomó por sorpresa a las fuerzas británicas que había en el Hotel Rey David? A principios de los años 90, en un almacén del Servicio Secreto en Jerusalén, se descubrieron decenas de cajas que contenían microfilmes con unos 450.000 documentos secretos del CID, una rama de la policía británica. Eldad Harubi ha investigado esos documentos y ha revelado que los británicos tenían varios agentes infiltrados en los asentamientos y las organizaciones clandestinas, entre ellos el subcomandante del pelotón que llevó a cabo el ataque al hotel, que en realidad era un agente encubierto británico. Los ingleses sabían que había explosivos ocultos en el Hotel Rey David 6 meses antes del atentado. El CID era una agencia de inteligencia. Sabían que iba a haber un atentado con bomba en el Hotel Rey David. Sabían que iban a introducir explosivos en el hotel. El CID se lo dijo a los políticos. Y ahí comienza la controversia. ¿Por qué los británicos no hicieron nada? El jefe del CID, Arthur Giles, le dijo al jefe de policía, Reimer Jones, que Etzel estaba planeando poner una bomba en el Hotel Rey David. El jefe de la policía, hasta que abandonó Israel en mayo de 1946, le rogó varias veces al secretario que hiciera algo. Pero todas sus peticiones fueron ignoradas durante 6 meses. La persona que hizo caso omiso de las advertencias del CID británico, ignorando el peligro de atentado, fue John Shaw, que era secretario general del mandato en Palestina. Por motivos desconocidos, los británicos también hicieron caso omiso de las advertencias telefónicas que hicieron los miembros de Etzel la mañana del atentado y decidieron no evacuar el hotel. Incluso hoy, al recordar ese horror, me siento muy arrepentido por todo aquello y por el papel que desempeñé. Como he dicho antes, yo no era la autoridad suprema. Lo lamento mucho. Esto me ha perseguido durante 30 años. Aunque, por supuesto, el tiempo lo cura todo, pero eso es lo que siento. La explosión del Hotel Rey David conmocionó a la ciudadanía judía y provocó la caída del movimiento de resistencia unificado. Etzel y Lehi llevaron a cabo otros ataques terroristas selectivos contra los británicos, pero la mayoría de los movimientos de resistencia judíos lucharon contra los británicos, introduciendo refugiados judíos en Palestina de forma encubierta. Al mismo tiempo, el proceso de desmantelamiento del Imperio Británico, que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, alcanzó su punto álgido en 1947, cuando los británicos se retiraron de la India, que era el mayor activo de su imperio. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba enormemente endeudada. Había sufrido una gran pérdida de vidas y no tenía dinero para mantener su régimen represivo. Y en 1947 perdió la India y ya no tenía motivos para quedarse en Oriente Próximo. Ya no tenían la necesidad de proteger las rutas que iban a la India. Palestina formaba parte de la encrucijada estratégica de Oriente Próximo. No solo protegía el flanco del Canal de Suez, también su ubicación. Conectaba la ruta a través de Arabia hasta la India. Si su presencia en Israel, el Canal de Suez y el mundo árabe tenían su razón de ser por la joya de la corona, que era la India,
Una vez perdida la India, ¿para qué hacer tantos sacrificios por Israel? Israel era muy difícil de mantener y ya no era necesario. ¿Para qué sufrir tanto si ya no tenían acceso a la India? Se discutió quién había expulsado a los británicos de Israel, Etzel, Lehi o Haganah. Pero los expertos dicen que nadie expulsó a los británicos de Israel. Ellos decidieron abandonar Israel. De hecho, en 1947 los británicos anuncian ante la ONU su intención de devolver el mandato que se les había otorgado sobre Palestina y la tierra de Israel, y llegar a una solución internacional acordada sobre el futuro de la zona. La Asamblea General nombra un comité especial de Naciones Unidas para Palestina, el UNSCOP, para que examine la cuestión palestina y encuentre una solución. Ese comité tenía que examinar la situación de Israel y proponer una resolución al problema de Israel, siendo Gran Bretaña la potencia gobernante mientras tanto. En julio de 1947, el Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina celebra su primera sesión. Mientras que los judíos llegan bien preparados y dispuestos a aceptar cualquier compromiso que lleve a la creación de un Estado judío, la situación de los árabes es diferente. Tras la revuelta árabe había luchas internas constantes entre los árabes y los palestinos no logran presentar un frente unificado. Los palestinos no tuvieron representación diplomática durante la Segunda Guerra Mundial. Sus líderes estaban dispersos por todo el mundo y tras la guerra, al-Husseini no abandonó el movimiento palestino. Él había apostado por los nazis y había perdido, y arrastró a los árabes palestinos con él, oponiéndose a los planes de los británicos. Haj Amin era para los británicos y naturalmente para los judíos y para toda la comunidad internacional una persona non grata y una figura sin legitimidad. Por eso los británicos se negaban a negociar con él. Intentando prepararse de cara al Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina y por la presión del gobierno británico y los países árabes vecinos, se restablece el Alto Comité Árabe en un intento de aparentar unidad frente al UNSCOP. Pero Haj Amin interfiere otra vez desde la distancia. El antiguo Alto Comité Árabe fue declarado ilegal, y la creación de un nuevo Alto Comité Árabe creó un conflicto interno en Palestina. Los británicos no aceptaban a Haj Amin como representante de los palestinos, pero podía enviar a alguien, podía controlarlo, así que situó a Yamal, su mano derecha, como representante de los palestinos en el comité recién creado. Pero Haj Amin, para que no hubiera dudas, dejó vacante el puesto de presidente, es decir, lo reservó para él. En junio de 1947, los miembros del comité llegaron a Palestina para reunirse con los representantes de ambos bandos. En representación de los árabes estaba Yamal al-Husseini, mano derecha del muftí Haj Amin al-Husseini. Y otra vez mantuvo una postura intransigente exigiendo que se cancelara el mandato y que los árabes tuvieran un Estado independiente en todo el territorio de Palestina. Los judíos, por su parte, propusieron una vez más la división del país, una posición similar a la adoptada ante la Comisión Peel una década antes. Puede que sea desagradable, pero nosotros estamos aquí y los árabes también. Por eso tenemos que tenerlos en cuenta. No solo porque haya 800.000 árabes aquí. Además, hay millones a nuestro alrededor. Y también deben tenernos en cuenta a los judíos. Nosotros también estamos aquí y es un hecho que tendrán que aceptar. Estamos aquí y vendrán más. El UNSCOP tenía una presión tremenda porque había cientos de miles de personas desplazadas y por el Holocausto. Viajaron por Europa y por Palestina. Y estando en Palestina, varios comisionados del UNSCOP vieron cómo llegaba el barco Exodus, donde viajaban 4.500 refugiados judíos de Europa a Palestina. Era una migración ilegal y los representantes del UNSCOP lo vieron. El Exodus fue evacuado por la fuerza. Los soldados británicos subieron al barco y sacaron a la fuerza a los judíos. Muchos eran supervivientes de campos de concentración, supervivientes de la guerra. Los bajaron a tierra y los obligaron a subir a otros barcos para deportarlos a Europa. Una pesadilla para las relaciones públicas. Estaban en Israel cuando los soldados británicos abordaron ese barco e impidieron por la fuerza que esos pobres desplazados,
los refugiados del Holocausto entraran en Israel. No estaba preparado eso de que el éxodo llegara mientras los miembros del UNSCOP estaban allí, pero cuando se acercaron a las costas de Israel, supieron que el UNSCOP estaba a punto de marcharse. Les contaron la batalla campal que se había dado la noche del jueves al viernes, así que era evidente que el barco iba a llegar al puerto con heridos, y sobre la marcha decretaron que se trataba de un drama humanitario y político. Cuando el barco llegó a Haifa, el presidente de UNSCOP, Samstrom, que era sueco, estaba en el muelle con Simic, que era yugoslavo, y le dijo: «Esta es la mejor prueba que podían presentarnos». En ese momento, algunos de los comisionados comprendieron la complicada relación entre Palestina, Gran Bretaña y la cuestión judía en Europa. Esa visión demostró que se necesitaba una solución urgente. Además, lo que vieron en Haifa demostró que un gobierno británico allí ya no tenía fundamento moral, ni siquiera lógico. No había ninguna razón para mantener el gobierno británico allí. El comité se creó en junio de 1947 y presentó sus recomendaciones el 1 de septiembre de 1947. No se puede ignorar su similitud con la Comisión Real, la Comisión Peel. En primer lugar, llegaron a la conclusión de que el mandato debía terminar, igual que la Comisión Peel, y cuanto antes mejor. En segundo lugar, concluyeron que era necesario dividir el territorio, pero en vez de decirlo Gran Bretaña, lo dijo la ONU. La división territorial era diferente, pero el principio era el mismo. En ambos casos se dieron cuenta de que no había más remedio que dividir el territorio y crear dos países. Así se cumplirían los deseos de ambos movimientos nacionalistas. El plan de partición de 1947 mencionó por primera vez un país palestino independiente, que no se lo anexaría a ningún otro país árabe. Eso fue algo crucial. En 1937 les habían sugerido a los árabes palestinos unirse al Emirato de Transjordania. Esa era la diferencia más importante entre las dos propuestas. Las recomendaciones del comité sentaron las bases para la decisión de la ONU, que decretaría cómo se dividiría el país unos meses más tarde. Por ambas partes hubo sentimientos encontrados. Los judíos, a pesar de que algunos se oponían a la división propuesta, apoyaron la idea. Contrariamente a lo que se piensa, los árabes también aceptaron que se creara un Estado palestino junto a un Estado judío, pero fueron silenciados por su líder en el exilio, el muftí. La respuesta árabe a la partición fue diferente según cada partido político. No se puede decir que hubiera una única respuesta. La oposición, como siempre, se inclinó por aceptar la propuesta, pero fallaron al no proclamar un sí con firmeza. Los Nashashibi y sus aliados aceptaron silenciosamente la partición, y esas fuerzas representaban casi el 40% de la sociedad palestina. No hubo resistencia total a la partición entre los palestinos, como se suele decir, así como no hubo una aceptación total entre los judíos. Un ejemplo fue el presidente del sindicato de trabajadores, Sami Taha, de Haifa. Era un líder árabe que surgió en esa ciudad. Quería colaboración y compromiso, y terminó pagando con su vida. Es difícil saber quién mató a Sami Taha, pero es de suponer que quien lo mató no apoyaba su plan, porque lideraba un movimiento independiente y más moderado que el resto de las facciones. De hecho, Sami Taha no fue el único que apoyó la partición y fue eliminado. Aunque llevaba fuera de Palestina más de una década, Hashamin seguía acabando con cualquiera que se atreviera a defender una posición más moderada. ¿Cómo dirigió Hashamin la lucha desde el extranjero? Una de las formas era acabar con la competencia. Y eso fue en detrimento del movimiento nacionalista palestino. Era muy peligroso ir en contra del partido de Husseini. Te convertía en un objetivo. Y si te entendías con los sionistas, te podían asesinar por eso. La voz de Hashamin no era la única, pero era la dominante. Al final, los palestinos pagaron un precio muy alto por oír esa voz y siguen pagándolo. En cuanto el comité publicó sus recomendaciones sobre la partición de Palestina entre judíos y árabes, comenzó una carrera diplomática que acabaría en la votación de la ONU para decidir el destino de la zona.
Encabezando la resistencia a la partición y la creación de un Estado judío estaba la Liga Árabe, una organización que agrupaba a la mayoría de los jóvenes países árabes y que presumía de representar los intereses palestinos en la ONU. Los judíos, por su parte, esperaban que los árabes aceptaran la propuesta y no iniciaran una guerra contra ellos en cuanto expirara el mandato. Eso revela la serie documental Ahmad Jaesh, donde Aba Eban relata su encuentro secreto con Hassan Pasha, el entonces secretario general de la Liga Árabe. Nos reunimos en un hotel de Londres, el Savoy, con Hassan Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe. Le explicamos por qué la idea de la partición era algo justo y por qué no hubiéramos negociado antes de la guerra, es decir, sin la guerra. Así se lo expresé y recuerdo su respuesta. Eres demasiado razonable. Pero no es una cuestión de razón. Es una cuestión de orgullo, de la necesidad de un movimiento nacionalista que conserve su esencia. Y les aseguro que no conseguirán su estado sin guerra. Recuerdo que me afectó el peso de sus palabras, que contrastaba con sus gestos refinados. Recuerdo que dijo: intentaremos aniquilar a su gente. ¿Le apetece un poco más de té? Y el contraste entre sus modales y sus horribles palabras me impresionó profundamente. Creí lo que me decía, que lucharían contra nosotros de todas las formas posibles. La pregunta era si lucharían a pesar del reconocimiento internacional de nuestro Estado, si eso no les importaba. Los líderes sionistas comprendieron que la votación en la ONU era una oportunidad histórica que no debían perder. Comenzaron a hacer campaña en diferentes países y a reclutar votos para lograr la mayoría necesaria para la partición. ¿La Unión Soviética? Sí. ¿Reino Unido? El día de la votación la tensión aumentó en los asentamientos judíos. ¿Estados Unidos? Sí. La resolución del Comité para Palestina ha sido adoptada por 33 votos, 13 en contra y 10 abstenciones. La histórica decisión pone fin al mandato británico y divide Palestina, la tierra de Israel, entre judíos y árabes. Mientras en los asentamientos judíos lo celebran y se preparan para el día en que expire el mandato, los árabes, encabezados por el muftí exiliado, se niegan a aceptar la decisión de la ONU y estalla una guerra civil entre los ciudadanos árabes y judíos de Palestina. La resolución de la ONU se adoptó el 29 de noviembre y al día siguiente ya habían comenzado los conflictos entre judíos y árabes. Los primeros en atacar fueron los árabes. Entre el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1947 y el 15 de mayo de 1948, hubo una especie de guerra civil entre los dos bandos, que eran ciudadanos del mandato. Fue una guerra entre ciudadanos, más que entre soldados. La mayor parte de los combates tuvieron lugar en las fronteras, en las ciudades mixtas, sobre todo en la zona de Jerusalén, en Jaffa y también en Haifa, en Safed, en Tiberíades. Se combatía por las rutas importantes, las encrucijadas y los puntos estratégicos. En términos demográficos, de población, había muchos más árabes, el doble que judíos. Pero en cuanto a tropas y gente armada y adiestrada, las fuerzas judías eran más potentes. El movimiento sionista se había preparado para la guerra. Tenían estrategias, y creo que los palestinos no estaban preparados. Les faltaba un líder, porque su líder más importante estaba en el extranjero. Y además, pensaron que pasaría lo que pasó entre 1936 y 1939. Recuerdo que Yamal al-Husseini, primo del muftí, llegó al país antes de la guerra de 1948. Él también rechazó la propuesta de partición y demás. Si hubiera aceptado la partición, no hubiéramos sufrido tanto. Yamal se había reunido con el alto comisionado y rechazó la propuesta de aceptar la partición. Todos la rechazamos, como él, diciendo: imposible, no lo toleraremos. Y repetíamos cualquier otra cosa que dijera el líder. Los palestinos, muchos palestinos, expresaron su pesar. Se lamentaban diciendo: hubiera sido mejor
actuar con madurez y aceptar la propuesta. También lo dicen hoy. Pero debemos ponernos en su lugar. En aquellos tiempos les resultaba muy difícil aceptarlo. En ese momento estaba claro que tan pronto como los británicos se fueran, estallaría una guerra entre los estados de la Liga Árabe y el Estado judío que estaba a punto de crearse. Poco antes de que sucediera, tuvo lugar en Londres una importante reunión entre el representante de Abdullah de Jordania y el ministro británico de Asuntos Exteriores Ernest Bevin. En esa reunión llegaron a un acuerdo del que solo supieron unos pocos elegidos. Acordaron que tras la salida de los británicos, las fuerzas jordanas ocuparían los territorios asignados a los palestinos por la ONU y se los incorporarían al Reino de Jordania en contra de la decisión de la ONU. La idea era que el líder del Estado palestino sería el muftí, que había apoyado a Hitler. Bevin pensaba que lo mejor para los británicos era que los jordanos se quedaran con los territorios asignados al Estado árabe, ribereños del Jordán, la actual Cisjordania, y así impedir la creación de un Estado palestino. Pero añadió una estipulación, que no debían traspasar las fronteras del Estado asignado a los judíos. Abdullah aceptó. El 15 de mayo entraron en Cisjordania y el 18 de mayo instauraron un régimen militar jordano sin invadir el territorio del Estado judío. La corriente principal de la Liga Árabe fue la que impidió la creación del Estado palestino. Abdullah no tenía ningún interés en el Estado palestino, y Gran Bretaña tampoco, así que impidieron su creación conquistando ese territorio. Si hubieran querido crear ese Estado palestino, habrían respetado el territorio que les quedó tras 1948 para que se creara ese Estado palestino, pero no lo hicieron. El 13 de mayo de 1948, 6 meses después de la decisión de la ONU, las últimas fuerzas británicas abandonan Palestina. Así acaban 30 años de dominio británico en la tierra de Israel. Los británicos no pudieron cumplir el mandato y no crearon un Estado autónomo. Tampoco pudieron crear dos estados, es decir, iniciar una partición. Al final se creó un Estado judío y parte del país se lo quedó Transjordania, así que fue un fracaso. El último alto comisionado para Palestina fue Alan Cunningham. El jueves 13 de mayo de 1948, en vísperas de la expiración del mandato, a las 9 de la noche, Cunningham llegó al estudio de Radio Jerusalén para anunciar el fin del mandato. Mañana a medianoche pasaremos la última página de la historia del mandato británico en Palestina. Al día siguiente se abrirá un nuevo capítulo y la historia de Palestina continuará. No deseo repasar las páginas anteriores y mirar al pasado. En este sentido, aceptamos con satisfacción el juicio de la historia. Siempre he creído, y lo sigo creyendo hoy, que la semilla del acuerdo entre judíos y árabes existe. Aunque a pesar de nuestros esfuerzos, no hayamos encontrado un terreno donde pueda germinar. En última instancia, estoy convencido de que la solución a este problema no lo traerán las balas ni las bombas. El día que finaliza el mandato británico sobre la tierra de Israel, en virtud de nuestro derecho histórico y natural, y con base en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la presente declaramos... The